nació en San Sebastián, Puerto Rico. El 6 de enero de 1943 se incorpora a la lucha de la justicia social y por la independencia de su amado Puerto Rico, participando en diversos actos de protesta pacífica y desobediencia civil, y ayudando a formar la escuela secundaria puertorriqueña Dr. Pedro Albizu Campos. En el 76 se incorpora a la lucha clandestina por la independencia de su patria puertorriqueña como miembro de la Fuerza Armada de Liberación Nacional. Es detenido por el FBI en 1981 acusado de conspiración. Al momento de su detención, López Rivera reclama ser considerado prisionero de guerra, amparado en la Convención de Ginebra de 1949, debido a que su lucha es contra la ocupación colonial de Estados Unidos en Puerto Rico y por la independencia definitiva de su patria. El gobierno estadounidense de manera arbitraria desconoce su exigencia y lo condena a 55 años de prisión, que son incrementados a 70 años de cárcel tras un presunto intento de fuga, 12 de los cuales fueron cumplidos en total aislamiento y en violación flagrante de sus derechos humanos. De manera soberbia, el gobierno de Washington desoye los reclamos de más de 100.000 ciudadanos que han suscrito una solicitud en el 2016 para dar plena libertad a este líder de la independencia de Puerto Rico. Tras cumplir una de las condenas más largas impuestas a un preso político en el mundo, Óscar López Rivera sale de la cárcel después de 36 años de prisión el 17 de mayo del 2017. La patria de Simón Bolívar y de Hugo Chávez, con su ideario imperialista y socialista en lo más alto del firmamento latinoamericano, y esta Asamblea Nacional Constituyente da la bienvenida a este patriota por la independencia de Puerto Rico. Buenos días a todas y a todos. Un saludo boricua con mucho amor desde mi patria, Puerto Rico. A veces nos encontramos en momentos como este. Y lo primero que quiero decir es el profundo agradecimiento que siento por el apoyo y la solidaridad del pueblo venezolano. Un apoyo que nace con el comandante presidente Hugo Chávez Frías y que le da continuidad el presidente Nicolás Maduro. Vivo profundamente agradecido de este pueblo. Creo que si hay un fallo grande en el mundo es que el imperio estadounidense no paga sus injerencias en nuestros pueblos. Y la injerencia del gobierno estadounidense jamás debe de ser permitida. Muchas personas se equivocan con lo que es ese país y muchos más se equivocan con lo que dirigen ese país. Desde que fue fundado Estados Unidos, 13 colonias, y es bueno ver un mapa de esas 13 colonias y de conocer un poco la mentalidad de aquellos que fundaron las 13 colonias. Porque las 13 colonias eran un espacio bien pequeñito y era tierra principalmente de los iroquois, de los nativos. Y ellos fueron poco a poco ocupando esa tierra y agarrando esa tierra y agarrando esa tierra. Y construyen las 13 colonias. Pero ahí no había satisfacción ninguna con esas 13 colonias. De ahí se expanden y empiezan a ocupar el valle de Ohio pasan a Indiana a Illinois y llegan hasta el río Mississippi. Pero todavía no estaban satisfechos. Y
Y una de las cosas bien importantes es entender que todo venga de la parte de una política desde antes de fundar las 13 colonias, y que esas 13 colonias fueron fundadas por milicias, y que esos milicianos iban con una cruz o una estaca y la clavaban y decían: esa tierra es mía. Y cuando las 13 colonias se fundaron y crearon la nación que se llama Estados Unidos, lo primero que hizo ese gobierno fue declarar todas las tierras, tierra nula o tierra de nadie. Y así fue que pudieron justificar esa posición bien súper agresiva de ir conquistando, pero a medida que iban conquistando, iban matando. Iban asesinando a los nativos. Y esa historia muy pocas veces se menciona. Y esa historia de guerras y guerras continúa hasta el 1896, cuando asesinan prácticamente espiritualmente a Jerónimo, porque Jerónimo negoció y aceptó la oferta del gobierno estadounidense, un gobierno que le dijo: ahora tienes tierras y ahí puedes vivir tranquilo, y nosotros queremos compartir contigo el sueño americano, la vida estilo americana de democracia y libertad. Y inmediatamente después de esa palabra vemos a Jerónimo dentro de un tren camino hacia una prisión. Ese general se llamaba Nelson Miles. 2 años después, 1898, Nelson Miles llega con sus fuerzas militares a Puerto Rico. Y adivinen lo que le dijo a los puertorriqueños. Bueno, le dijo lo mismo que le había dicho a Jerónimo: venimos a Puerto Rico a traerle libertad y justicia y ese estilo de vida americano. Pero inmediatamente encarcelaron a 2 puertorriqueños porque querían que Puerto Rico fuese una nación libre y soberana. Y desde ese momento hasta el día de hoy, el gobierno estadounidense no permitirá jamás que los puertorriqueños tengamos una nación independiente y soberana. No lo permitirá. Tenemos que luchar. Si queremos que Puerto Rico sea libre, que sea una nación soberana, entonces tenemos que luchar. Pero jamás el gobierno estadounidense permitirá que Puerto Rico sea nada más que una colonia. Hay boricuas, hay puertorriqueños que quieren anexar a Puerto Rico y lo han luchado también, pero tampoco van a permitir que Puerto Rico sea un estado de la nación estadounidense hasta el día que ellos puedan hacer de Puerto Rico lo que hicieron con Hawái. Estados Unidos ocupó Hawái en 1893 y poco a poco fueron ocupando espacio estadounidense de los 48 estados. Poco a poco, hasta que se llega el punto que son una mayoría. Y cuando son una mayoría, ya para el 1958, Hawái era casi un estado, y lo convirtieron en estado. Así que Hawái y Alaska se convierten en los 2 últimos estados, el número 49 y el número 50. Pero en ambos lugares, los nativos pagaron un precio alto. Si hoy vamos a las prisiones en ambos estados, tanto en Hawái como en Alaska, vamos a ver que la mayoría de los presos son los nativos. No es la mayoría de la población, sino la mayoría de aquellos que están encarcelados son los nativos.
Y esa es una realidad que debemos todos los países donde hay injerencia de Estados Unidos, tener mucho cuidado con lo que hace Estados Unidos, con lo que hace el gobierno, ¿no? Voy a hablar de esto, con lo que hace el gobierno de Estados Unidos. Porque esa mentalidad que comenzó con los milicias, de crear ejércitos y ejércitos y ejércitos, y guerra y guerra y guerra, todavía continúa. Hoy día más peligrosa que aquella milicia del siglo XVII, XVIII. Así que tenemos que tener mucho cuidado con las intenciones del gobierno estadounidense, de lo que es capaz de hacer ese gobierno. Hoy día tenemos en Washington a un hombre como presidente que verdaderamente no respeta a nadie y que le importa poco decir lo primero que le sale de la boca y continuar con sus amenazas. Amenaza mucho. Y eso nos debe de preocupar. También nos debe de preocupar mucho la realidad que Estados Unidos está creando para Venezuela y para todo Sudamérica, Centroamérica y el Caribe. No está conforme con las condiciones. Por muchos años tuvo acceso al petróleo venezolano y era como si Venezuela fuese una fuente que, con un grifo que él podía abrir y sacar el petróleo como le diera la gana. Eso no ha parado, esa mentalidad continúa. Y además del señor Trump, está el señor Tillerson, que fue el CEO, el jefe primero de Exxon. Y también es peligrosísimo. Menciono esos dos nombres porque muchas veces no le ponemos atención a los nombres, como no le ponemos atención a las ambiciones que siempre ha tenido el gobierno estadounidense. Y la mentira que usa diciendo que es el bastión de la democracia. Y mucha gente se lo cree. Mucha gente cree que llegar a Estados Unidos, que eso allí va a encontrar un jardín edénico. Y eso no es así. Imagínense que todavía dentro de Estados Unidos están las reservaciones de los nativos americanos. Y yo le digo a cualquiera que pueda visitar Estados Unidos que lo primero que haga es que visite una de esas reservaciones, que vayan a ver a los navajos o a los Lakota Sioux, para que vean lo que es la destrucción de un ser humano, deshumanizada completamente porque le han quitado sus tierras, le han quitado su lenguaje, le han quitado su cultura. ¿Y qué le queda al ser humano que le han desnudado de todas las cosas que son más principales en su vida? Si le quitan sus tierras, si le quitan sus lenguajes, si le quitan su cultura, ¿qué le queda? Porque ya dejamos de ser lo que éramos. Entonces, por eso me gustaría, siempre invito a personas que puedan ir dentro de Estados Unidos para que vean eso. Pero también los invito que vayan a ver las comunidades africanas-americanas. Porque allí van a ver también que en Estados Unidos el racismo todavía existe. Y que el racismo es como una cuestión genética que se pasa de una generación a la otra y a la otra y a la otra. Y eso es el peligro. Donald Trump ganó las elecciones en Estados Unidos. Mucha de la gente que votó por Donald Trump son seres racistas. Y podemos ver todos los estados, quiénes fueron los que votaron por Donald Trump. Y eso es importantísimo de saberlo. Por ejemplo, yo de mis 75 años que tengo, he vivido 60 de ellos dentro de Estados Unidos. Más de 60, casi 61 años dentro de Estados Unidos. Conozco bien porque
En carne y hueso yo he experimentado el racismo, la discriminación, la brutalidad policíaca, una clase de discriminación que es bien, bien triste, porque a los puertorriqueños cuando llegamos a Estados Unidos se nos trataba pero súper, súper mal. Experimentar racismo, el hostigamiento constantemente, no solamente por la policía, sino por aquellos que verdaderamente son racistas, que no quieren que una persona de piel oscura esté allí. Y la política de Estados Unidos, la política del gobierno de Estados Unidos es bien clara. Esa construcción de ese muro que divide a México de Estados Unidos es un muro de racismo. Y ese muro no se construyó para parar nada, sino para que no hubiese un flujo de personas a través de la frontera. Se condena y se criminaliza al inmigrante. Nosotros los seres humanos hemos evolucionado migrando. Nunca el ser humano ha parado de migrar. ¿Por qué entonces se convierte y se transforma la migración en un crimen? Tenemos que pensarlo, porque tenemos hermanos dentro de Estados Unidos que muchas veces llegaron allí sin documentos. Y entonces podemos entrar a las prisiones en Estados Unidos y vamos a ver miles y miles de latinos presos. Especialmente en Estados Unidos hay dos tipos de prisiones. Están las prisiones privadas y están las que son públicas del Estado. Y en esas prisiones, si vamos a encontrar muchísimos latinoamericanos que se parecen a nosotros y que están sufriendo. Y hasta que no los deporten, van a estar sufriendo. Y esas cosas son importantes porque yo quiero, por lo menos, que tengamos una foto en nuestra mente de lo que es el gobierno estadounidense y de lo que ha hecho el gobierno estadounidense, y no va a parar. Y espero que Venezuela y todos los países latinoamericanos y todos los países del Caribe puedan permanecer juntos. Luchemos todos porque nuestros países, nuestras naciones, lleguen a alcanzar el potencial que tienen. Todas nuestras naciones, todos, pueden transformarse en naciones fuertes, en naciones con una calidad de vida buenísima, porque tenemos los recursos. Tenemos tanto el recurso natural, pero principalmente ya tenemos el recurso humano, que es el principal. Y me gustaría dejarlos a ustedes con eso en mente, de que podemos mantenernos juntos, que tenemos que luchar, que podemos trascender todo lo negativo que existe en nuestros países, especialmente aquellos que son aliados del ogro imperialista estadounidense. Así que con esa foto en mente, espero que con alguna idea de lo que es el gobierno estadounidense y cuáles son sus metas, los dejo con mucho amor y que viva el presidente comandante Hugo Chávez Frías, que viva el presidente Nicolás Maduro y claro, que viva Puerto Rico libre, que viva Puerto Rico libre. Gracias. Y bueno, ahí veíamos parte de las palabras como orador de orden de Óscar López Rivera, líder, por supuesto, de Puerto Rico.
quien decía, por supuesto, que respalda a la República Bolivariana de Venezuela en su afán de contrarrestar estos ataques del imperialismo. Recordemos que hoy fue como invitado especial en esta sesión ordinaria por parte de la Asamblea Nacional Constituyente, donde el único punto es el debate sobre la extensión del decreto de los Estados Unidos por seguir considerando a Venezuela una amenaza inusual para su nación. Óscar López Rivera decía, y que cito textualmente, le exhortaba a los pueblos del mundo a seguir, por supuesto, luchando mancomunadamente por seguir contrarrestando estos ataques del imperialismo norteamericano contra los países que desean consolidarse y ser autoindependientes. Asimismo, rechazaba la postura injerencista de Scott Riederson, representante de negocios de los Estados Unidos, contra Venezuela. Decía claramente que vivía discriminación y brutalidad estadounidense de 70 años de edad, que hoy en día cuenta 60 años al menos vivía en Estados Unidos. Escuchemos palabras también de Delcy Rodríguez, presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente. Escuchemos. La causa independentista de Puerto Rico es una causa para América Latina y el Caribe, que está pendiente. Ayer lo decíamos con el maestro, la diplomacia bolivariana de paz ha desplegado todos sus esfuerzos en las instancias diplomáticas de las Naciones Unidas y que es una vergüenza que en pleno siglo XXI exista un comité de descolonización. En 1898, cuando estalla, como bien lo dijo nuestro líder Óscar López Rivera, estalla la guerra entre Estados Unidos y España por Cuba, por Puerto Rico, por Filipinas, cuando los imperios se repartían el mundo. Esa concepción no puede seguir privando en el siglo XXI. Es lo que pretende Julio Borges para Venezuela, convertirla en una colonia, y nosotros seguiremos siendo patria libre, independiente, soberana. Ahí está la espada de nuestro libertador, Simón Bolívar. La tiene el pueblo de Venezuela, maestro, la tiene en alza, defendiendo a este pueblo, defendiendo su libertad, defendiendo su historia también antiimperialista. Jamás volveremos a ese pasado, jamás seremos colonia. Así que el señor Julio Borges puede quedarse con las ganas, porque Venezuela seguirá siendo libre, independiente y soberana. Nada nos llevará a ese oscuro pasado. Y acompañamos a los pueblos que dan la batalla por su independencia, por su autodeterminación. Es lo que corresponde a la luz del derecho internacional también. Y por eso la batalla de Venezuela, queridos compañeros de la patria grande que hoy nos acompañan, la batalla por Venezuela es la batalla por los pueblos libres del mundo. No es solamente por Venezuela. Aquí se está librando la batalla por la independencia de muchos países. Y Venezuela se ha convertido en la joya de la corona para los Estados Unidos y sus aliados imperiales. Hoy, cuando factores de la derecha extremista venezolana procuran la intervención de nuestra patria a través de una coalición internacional, aquí hay un frente amplio, maestro, de la patria, al frente el presidente Nicolás Maduro, defendiendo la soberanía de Venezuela, defendiendo su integridad territorial, defendiendo el derecho que tiene este pueblo a ser feliz, como nos legó en su pensamiento y en su doctrina nuestro libertador Simón Bolívar. Nosotros no somos un pueblo pequeño, somos un pueblo grande en fortaleza y en lucha, en el desarrollo de su historia. El pueblo venezolano jamás se rindió, ni siquiera frente a las brutales dictaduras, ni siquiera frente a la farsa que representó la democracia representativa puntofijista. Y con el comandante Hugo Chávez llegó la luz para este pueblo, llegó la inclusión, llegó la igualdad, llegó la equidad. ¿Y cómo pretenden ahora que el pueblo diga, queremos volver a la indignidad? Eso no es posible, eso es un imposible, lo que la derecha extremista quiere para Venezuela. O que nos digan, volvamos a ser colonia, como dice por el mundo Julio Borges, que él quiere que Venezuela sea colonia de los Estados Unidos. ¿Cómo serlo? Seguiremos teniendo patria, como nos dijo nuestro comandante Hugo Chávez. Seguiremos teniendo patria libre. Y nosotros, los venezolanos y las venezolanas, cuando hoy estamos librando una feroz batalla contra poderosos enemigos geopolíticos, son modelos históricos confrontados,
La batalla que nosotros estamos dando, lo estamos dando, maestro, con felicidad, con alegría y con convicción profunda, porque lo estamos haciendo con patriotismo puro y por amor a nuestra patria, por amor a Venezuela, pero también por amor a la patria grande. Cuando nuestro libertador sacó la espada, y esa espada que hoy recorre América Latina, lo hizo también para liberar a 6 naciones, para liberar a la patria grande. Y esa es la espada que tiene hoy el pueblo de Venezuela y que acompaña a Puerto Rico. Y por eso cuando lo decimos, y yo cuando hablaba ayer con el maestro López Rivera, le decía en la batalla cuerpo a cuerpo que usted tuvo en prisión durante más de 35 años, libró una batalla victoriosa. Usted salió de allí victorioso, con la frente en alto. No pudieron chantajearlo, no pudieron extorsionarlo, no pudieron someterlo y salió de allí caminando como un ser digno latinoamericano y caribeño de esta patria grande. Así que, maestro, para nosotros es un verdadero honor haber contado con usted acá el día de hoy. Sé que está apretado de agenda, pero le agradecemos nuevamente. Aquí está un luchador antiimperialista, victorioso y digno, que ha acompañado esta Asamblea Nacional Constituyente. Llévese nuestro mensaje constituyente. Cuando decimos que la espada de Bolívar está por América Latina, decimos también que hay aires constituyentes por nuestro continente, por la libertad de los pueblos. Gracias, gracias, maestro. Vamos a quitarle unos minutos más a los acompañantes, que son luchadores también por la patria grande. Y yo quiero pedir al secretario que indique el siguiente punto del orden del día. Acuerdo constituyente para repudiar la extensión de la orden ejecutiva del Gobierno de los Estados Unidos de América, que califica a la República Bolivariana de Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria. Es todo, Presidenta. Voy a dar la palabra al constituyente Adán Chávez, presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales. Bien, buenos días a todos y a todas. Camarada presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, demás miembros de la directiva, secretario, subsecretaria, querido camarada Óscar López Rivera, bienvenido. Un gran aplauso nuevamente para este ejemplo de lucha para todos nosotros, compañeros y compañeras. De verdad que es un gran honor tener aquí entre nosotros, oír las palabras, las experiencias de este gran luchador por la libertad y la soberanía, no solo de Puerto Rico, sino de todos nuestros pueblos. Yo tuve el privilegio de acompañarlo hace 2 días cuando llegó a nuestra nación, al Panteón Nacional, a rendir honores al Padre Libertador. Gracias, Óscar. Gracias, compañero. Y a todos y a todas, compañeros representantes de los demás movimientos sociales, partidos políticos, luchadores y luchadoras de toda nuestra América y de otras partes del mundo. En el marco de esta conmemoración, todos sabemos, ayer se cumplió 1 año más de la partida física de nuestro comandante eterno, Hugo Rafael Chávez Frías. Varias actividades en el cuartel de la montaña, una muy importante en esta coyuntura precisamente relacionada con todo lo que nos acaba de explicar, de exponer Óscar López Rivera. La 15ª cumbre de la Alianza Bolivariana para nuestra América.
el Tratado de Comercio de nuestros pueblos. Tuvimos la oportunidad de acompañar a Evo Morales, que fue a visitar, como siempre lo hace desde aquel 5 de marzo, cada vez que viene a Venezuela, va a visitar al comandante al cuartel de la montaña. Allí estuvimos también con el camarada presidente Evo Morales. Y dentro de todo ese remolino de emociones, como siempre decimos, y recordamos sobre todo en estas circunstancias también siempre al padre cantor Chiche, Alí Primera. Alí Primera, en lo que fue su último concierto en vivo, unas semanas antes del lamentable accidente en Barquisimeto, dijo y quedó grabado para la historia: acababa de morir la mamá Pancha, su abuela querida, así como para Chávez y para este humilde servidor, esa era siempre la mamá Rosa. Y acababa de nacerle su último hijo, que todos los conocemos aquí, siempre anda por estos pasillos, Juan Simón. Y Simón y Alí dijo en aquel concierto, como él acostumbraba, que entre canción y canción hacía remembranzas, daba discursos políticos, etcétera. Dijo: tristeza a veces, alegría a veces, equilibrio, hermanos, equilibrio. Ese es el equilibrio que nosotros seguimos buscando, con el que nos seguimos manejando, porque son esas alegrías y esas tristezas que fortalecen el alma y el compromiso de lucha. Alí se refería específicamente en aquel momento a que sus tristezas estaban relacionadas con que la mamá Pancha acababa de fallecer. Pero también alegrías, y así lo dijo: me nació un carajito, se llama Juan Simón. Juan Simón tenía unos días de haber nacido. Tristeza a veces, alegría a veces. Así estamos nosotros, con ese remolino entonces de emociones, agrego yo, que nos fortalece el alma, sobre todo en días como estos, a 5 años de la partida física de nuestro comandante eterno, Hugo Rafael Chávez Frías. Y momentos propicios entonces para estos encuentros. Me parece que debemos resaltar con mucha fuerza no solo la visita, sino el discurso tan claro, tan aleccionador del camarada Óscar López Rivera. Yo me atrevo a hacer la sugerencia, camarada presidenta, la sugerencia que este discurso lo divulguemos por todas las vías posibles, que se imprima, que se distribuya por los diferentes medios de comunicación, por las redes sociales, porque si a alguien le queda dudas, aquí tenemos una lección de historia viva, sí, Chiche, de acuerdo, una lección de historia para al que todavía le quede alguna duda de cuál es la estrategia de Estados Unidos, del gobierno de Estados Unidos desde sus inicios hasta nuestros días. Eso no es nuevo. Ellos así nacieron con esa prepotencia que nos acaba de recordar Óscar López Rivera. Así nacieron, invadiendo, matando, con la sola intención de agregar tierras, de agregar poder a esa pretensión imperial desde sus inicios, sin importarles absolutamente nada. Nacieron con la prepotencia de sentirse la supremacía blanca, como se llama ahora. Así nacieron. Y así terminaron el siglo XIX, como recordaba Óscar, invadiendo, imponiendo su supremacía en países como Puerto Rico. Pero terminaron ese siglo y comenzaron el XX pensando a través de otras estrategias y tácticas aplicadas, y lamentablemente así se manejaron durante casi todo el siglo XX, con la excepción de Cuba, con todos los demás países de nuestra América. Porque aquellos gobiernos,
aunque no eran oficialmente estados de esa nación llamada Estados Unidos, no eran oficialmente parte de esa unión, aquellos gobiernos se comportaban como lacayos del imperio. Y por eso se hizo tristemente famosa aquella frase de el patio trasero de los Estados Unidos. Y los gobiernos que se sucedían en esa nación del norte sentían que efectivamente, aunque no eran estados oficiales de la Unión, eran sus lacayos. Los trataban como efectivamente a sus colonias, a todos nuestros pueblos de América Latina y el Caribe. Y conformaron la OEA, que efectivamente comenzó a llamarse por los revolucionarios, las revolucionarias del momento, el Ministerio de las Colonias de los Estados Unidos. Todos los gobiernos que se fueron sucediendo en esa nación sentían que efectivamente tenían una gran cantidad de colonias y así las manejaban, porque los gobiernos de nuestros pueblos lo permitían. Lo recordaba Oscar, aquí un ejemplo típico, el nuestro, Venezuela. El chorro de petróleo para los Estados Unidos y las miserias para el pueblo venezolano. Porque los gobiernos que tuvimos nosotros aquí lo permitían. Y el pueblo subyugado, invisibilizado. Como dije hace un momento, aquí en nuestra América, en ese llamado patio trasero, salió una luz por allá por 1959 y se mantuvo durante años como la única esperanza para los pueblos que seguíamos luchando por la libertad y la soberanía, la hermana República de Cuba. ¡Viva Cuba! Por cierto que ayer en la Cumbre del ALBA dio un discurso memorable también el querido compañero, camarada, presidente Raúl Castro Ruz. ¡Que viva Cuba! ¡Que viva el pueblo cubano! Pero entonces nosotros, Oscar, y todos y todas, gracias a que surgió el comandante Chávez aquí en Venezuela y sobre todo después de varios años de trabajo clandestino, a partir del 4 de febrero del 92, el pueblo venezolano revivió en la esperanza que había quedado dormida desde el fallecimiento del padre libertador, el asesinato de Antonio José de Sucre en 1830. El pueblo venezolano renació en la esperanza y comenzó nuevamente un proceso, o se rescató, deberíamos decir, el proceso libertario e integracionista de Simón Bolívar y los que lo acompañaron, las que lo acompañaron en aquellos años. Y lo demás, historia más conocida, ¿verdad? Para nosotros, lo que es y seguirá siendo la Revolución Bolivariana. Pero bien importante tener en cuenta entonces la clase de historia que nos dio Oscar López Rivera en esos minutos, una excelente síntesis, además, felicitaciones, de cómo nació la nación del norte, cuál ha sido su estrategia siempre y cómo seguirá intentando esclavizarnos, aplicando la estrategia que ellos consideren necesaria, con esa prepotencia de siempre, con esa supremacía que ellos piensan que tienen, con esa prepotencia que los caracteriza. Y es por eso que, bueno, mantuvieron a un compañero, también ejemplo, debe seguir siendo para todos nosotros, compañeros, compañeras, como Oscar López Rivera, durante 36 años prácticamente, preso, incomunicado, durante
una buena parte de su cautiverio sin ninguna razón lógica, legal, humana. La única, ser un luchador por la libertad de su patria y de todos los pueblos que luchan y lucharemos siempre por nuestra libertad y nuestra soberanía. La única razón. Un ejemplo, Oscar López Rivera, de resistencia, de convicción, de lucha, que debemos todos seguir. Y creo que cuadra completamente con esa consigna que es viva en nuestro pueblo. Aquí nadie se rinde, así como nunca se rindió ni se rendirá Oscar López Rivera, y que cuenta y contará siempre también con todo nuestro apoyo, con todo nuestro reconocimiento. ¡Que viva! Y entonces el imperio norteamericano ha seguido con esa táctica, con sus estrategias, hasta nuestros días. Después del triunfo electoral de Hugo Chávez Frías en 1998 y en las primeras semanas del 99, en febrero del 99, cuando Chávez asume oficialmente la presidencia, se inicia la construcción de nuestra revolución bolivariana, el imperio arremetió desde esos inicios con mucha fuerza contra nuestra revolución, contra el presidente Chávez, porque se dieron cuenta, sin ninguna duda, que estaba surgiendo, así como tenían durante varios años a Cuba allí resistiendo, triunfando, estaba surgiendo una nueva revolución en nuestra América, la revolución que dirigía Hugo Chávez Frías. Y que esa revolución, ellos lo vieron clarito desde el comienzo, iba a servir de ejemplo y que iba a animar, a impulsar nuevas revoluciones en lo que ellos consideraban sus colonias. Que se iba a acelerar un proceso de liberación antiimperialista gracias a la revolución bolivariana y por supuesto a la hermandad que inmediatamente establecimos con la República de Cuba. Ya no era Cuba sola, era Cuba y Venezuela, levantando las banderas de la libertad y la soberanía de la revolución socialista. Y no se equivocaron, porque comenzaron a surgir, como era lógico, nuevas revoluciones, porque los pueblos en nuestra América siguieron despertando, siguieron fortaleciendo esa lucha que nunca la abandonaron completamente, pero que había estado adormecida de alguna manera, gracias a las estrategias del imperio y esos gobiernos, aquellos gobiernos lacayos que secundaban las políticas estadounidenses. Los pueblos comenzaron a despertar y sabemos, no lo vamos a repetir, no quiero alargar mucho estas palabras, sabemos que Oscar nos está acompañando con mucho amor también, pero tiene que salir de viaje ya hacia nuevas tareas o a continuar con sus tareas. Es cuento o es historia más conocida las revoluciones que hemos tenido en nuestro continente y cómo surgió el ALBA, precisamente, como decía, y ayer se realizó aquí la 15ª cumbre, fíjense, 15ª cumbre del ALBA. Se dice fácil, pero son 15 años ya de lucha, o más, de revolución bolivariana, vamos a cumplir 19. Pero también surgió UNASUR, gracias al empeño de Chávez, de Fidel y de tantos otros líderes y lideresas de nuestro continente. Y el imperio preocupado, por supuesto, y arremetiendo con mucha fuerza. Y surgió la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, para seguir posicionando la política integracionista para beneficio de nuestros pueblos del Padre Libertador. Y el imperio preocupado, por supuesto.
Y es allí donde, entre otras cosas, tampoco vamos a relatar todo el guión que nos han aplicado, así como a otros países de nuestra América, cómo han impuesto sus políticas, sus gobiernos lacayos a través de invasiones, de asesinatos, etcétera, etcétera. Pero es así como, entre tantas arremetidas, el gobierno anterior de Estados Unidos decide lanzar un decreto declarando a nuestro país como una amenaza inusual y extraordinaria. Que si no fuese realmente una amenaza la de ellos hacia nosotros, tan seria y tan preocupante, sería causal de risa, ¿verdad? Venezuela, una amenaza inusual y extraordinaria para la nación más potente del mundo, en lo que a armamento se refiere, por lo menos. ¿Cuándo Venezuela ha invadido países? ¿Cuándo Venezuela ha bombardeado países? Venezuela no tiene material, armamento nuclear. ¿Cuándo hemos lanzado tropas al exterior para asesinar individualidades o colectivos, pueblos enteros? Nunca. ¿Quién lo ha hecho? Los Estados Unidos de Norteamérica. El doble rasero, el intento de seguir imponiendo esa supremacía, también lo recordaba Oscar de alguna manera, hablando en nombre de la libertad, invadiendo, asesinando, imponiendo dictaduras a nombre de la libertad. Nosotros entonces desde aquí proponemos, y aprovechando esta sesión especial para homenajear a este líder, luchador, Óscar López Rivera, luchador, ya decía, no solo por la libertad de Puerto Rico, sino de toda nuestra América, el Caribe y otros pueblos del mundo, que se apruebe aquí entonces el decreto que anunciaba el secretario de la Asamblea Nacional Constituyente. Un decreto para rechazar con toda la fuerza que nos caracteriza, con todo el sentimiento bolivariano, chavista, antiimperialista que nos caracteriza, las intenciones del imperio a través, en este caso concreto, de la prórroga que el ahora presidente Trump le ha dado al decreto del anterior presidente Obama. Ellos quieren seguir manteniendo ese decreto, sabemos por qué. Es el intento de tener una justificación más a nivel internacional, justificación a la que hay que ponerle comillas, para intentar invasiones, golpes de Estado, ataques directos contra nuestro pueblo venezolano libre y soberano. No han podido ni podrán. Pero entonces proponemos, camarada presidenta y todos, que se apruebe este decreto donde rechazamos contundentemente, con toda la fuerza que nos caracteriza, repito, con toda nuestra fuerza y convicción bolivariana, chavista, antiimperialista, la prórroga de este decreto declarando a Venezuela una amenaza inusual y extraordinaria para los Estados Unidos. Ese rechazo significa que nosotros, y estamos seguros que muchos pueblos del mundo nos acompañan en ello, más allá de nuestra América, estamos conscientes que no somos una amenaza para nadie. Más allá de la amenaza que sí somos para el imperialismo y sus lacayos, la amenaza por la que tuvieron 36 años presos a Óscar López Rivera. La amenaza que nosotros somos es un pueblo organizado y consciente, decidido a seguir luchando en el terreno que sea necesario para preservar su libertad y su soberanía. Y nunca más seremos colonia de nadie, ni patio trasero de nadie. Somos patria libre y soberana y así seguiremos. Patria libre y soberana. Y permítanme cerrar estas palabras, presidenta, Óscar López Rivera y todos y todas, parafraseando al Padre Libertador, para decírselo desde aquí
a los gringos, al gobierno norteamericano. Lo que le dijo Bolívar al señor Irving, el representante del gobierno de los Estados Unidos en aquella época. Precisamente dentro de pocos meses se van a cumplir 200 años exactos de la respuesta que le dio Bolívar a ese representante del gobierno norteamericano de la época, en 1818. Si mal no recuerdo, septiembre de 1818. Se van a cumplir 200 años exactos. Ante una disputa que tenían porque el Libertador y las fuerzas patriotas habían capturado unos barcos que había mandado el gobierno norteamericano de la época con armas para apoyar a lo que quedaba de imperio español en nuestras tierras. Aunque por otro lado, el doble rasero de siempre, habían propuesto o habían le habían dicho a las fuerzas patriotas, a través de otros emisarios, que podían apoyar quizás la lucha del libertador Simón Bolívar. El doble rasero, por un lado, simulaban que podían apoyar la lucha por la libertad, pero lo que realmente estaban haciendo era enviándole armas al imperio español, a las fuerzas españolas que estaban todavía en nuestro territorio. El Libertador capturó los barcos con las armas y el gobierno norteamericano quería que se las regresaran. Y el Libertador le decía, no señor, eso es material de guerra, capturados en guerra revolucionaria, en la guerra que estamos librando. Eso ahora es propiedad del Ejército Libertador. Y en esa disputa, una de las últimas comunicaciones que tuvieron, el Libertador le dijo, palabras más, palabras menos. No permitiremos que el gobierno norteamericano ultraje el suelo venezolano. Buena parte de nuestra población ha regado su sangre en la lucha contra el imperio español. Los que quedamos estamos ansiosos de correr la misma suerte. Lo mismo es para Venezuela, luchar contra España que contra todo el mundo, si ese mundo también la ofende. Así decimos desde aquí, señor Trump, imperio norteamericano, no les tenemos miedo y estamos dispuestos a regar nuestra sangre, si hiciese falta, por defender nuestra libertad y nuestra soberanía. Yankee, go home. Gracias. Voy a designar una comisión especial que despida y acompaña la salida al líder independentista Óscar López Rivero. Se designan los constituyentes Eduardo Piñate, María Gabriela Vega y Noelí Pocaterra para que acompañen a Óscar López Rivero. Claramente hasta el momento 2 puntos de la orden del día totalmente debatidos, sin embargo el último está a punto por aprobarse. En su primera instancia fue sobre todo el debate sobre la extensión del decreto de los Estados Unidos por considerar a Venezuela una amenaza inusual para su nación, y en segundo punto también por supuesto el acuerdo en repudio a la decisión de los Estados Unidos por considerar a Venezuela una amenaza inusual, decreto que fue pedido por el presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales de la Asamblea Nacional Constituyente, Adán Chávez, quien pedía al cuerpo también. Soberana, Asamblea Nacional Constituyente, para despedir a Óscar López Rivera, líder puertorriqueño, quien hizo presente en esta
sesión ordinaria por parte de la Asamblea Nacional Constituyente. Hasta ahora también repasemos lo que fue ese despedimos también entonces a los hermanos de la Patria Grande, y es que respaldaba la República Bolivariana de Venezuela del en su lucha contra el hemiciclo, imperialismo. y agradecemos habernos un poco acompañado parte del en sonido esta ambiente sesión que se está viviendo acá bajo techo del hemiciclo protocolar del Palacio Federal Legislativo en pleno desarrollo de esta sesión ordinaria convocada. Y vemos a Óscar López Rivera despidiéndose del cuerpo de constituyentes, parte también del discurso de Óscar López Rivera, y es que le decía a los venezolanos y a todas las personas correspondientes a los pueblos del mundo en no creer en ese sueño americano. Decía que los Estados Unidos tiene como su única intención desechar, discriminar, también por supuesto eliminar a todos los pueblos, a todas las naciones que tienen ese sueño de la soberanía, de independencia, de la autodeterminación. Rechazaba en ese mismo sentido también la postura injerencista de Todd Ridetson, representante de negocios de los Estados Unidos contra Venezuela. Él decía claramente, textualmente, bajo su vivencia y su misma experiencia, es que tenía 70 años, mientras que 60 años había vivido en los Estados Unidos de Norteamérica. Sin embargo, 36 años tuvo privado de libertad en esa nación norteamericana. Sin embargo, como dato curioso también a su discurso histórico, es que al menos 12 años estuvo en absoluto aislamiento en los Estados Unidos. Vivió discriminación, parte de tortura. Así lo reflejaba Óscar López Rivera, líder puertorriqueño, recibido hoy acá por la República Bolivariana de Venezuela en medio de esta coyuntura que atraviesa nuestra república. A esta hora también escuchemos palabras de otro constituyente que también pide su derecho a palabra. Escuchemos. De verdad que ha sido un honor para nosotros haber tenido en este sagrado hemiciclo de la patria a un hombre de la talla de Óscar López Rivera. Tuve la oportunidad de conocerlo en Managua, en el Foro de Sao Paulo, y él representa la dignidad de todo un pueblo y de todo un continente. Para los venezolanos es un compromiso especialísimo luchar por la independencia de Puerto Rico. Esa es una tarea pendiente, Presidenta, nuestra, una tarea inconclusa del Padre Libertador. Y si algo se cuidó precisamente los fundadores de los Estados Unidos, los padres fundadores de esa nación, fue de quienes en aquel tiempo gobernaban este país, pues enviaron sus delegados a sabotear el Congreso Anfitriónico de Panamá. Allí estaba en la agenda del Libertador, conformar una fuerza armada de mar para ir a liberar a Cuba, a Puerto Rico y expulsar definitivamente al Imperio Español de estas tierras. Esa guerra simulada del Imperio Norteamericano, porque es una guerra simulada contra un imperio decadente y derrotado en tierra firme. La simulación o el falso positivo, ellos son los creadores de los falsos positivos, con el hundimiento de un buque frente a las costas de Cuba para justificar la declaración de guerra y poder apoderarse del territorio de Cuba, Puerto Rico, Filipinas y otros territorios. Y mire que el sabotaje del Congreso Anfitriónico de Panamá no permitió que el Libertador culminara la obra de la independencia y la soberanía de toda América Latina y el Caribe. Por eso es que para nosotros la lucha de la independencia de Puerto Rico es una deuda pendiente del pueblo de Venezuela con esta querida nación. Por cierto, que hoy traemos un acuerdo contra el decreto ilegal, infame y prepotente del presidente Obama. Y ese decreto, Presidenta, es un decreto que lo que expresa es la desesperación, la irracionalidad de cómo se conducen quienes dirigen el pueblo de los Estados Unidos. Porque es que definitivamente el desespero lo lleva a este tipo de decisiones, infelices por demás. Pretender por esta vía una acción extraterritorial, que de hecho rechazamos y no reconocemos, es un absurdo, que por cierto
este decreto, Presidenta, fue trabajado por cipayos venezolanos, quienes junto con una especie de lobby, una narcopolítica que funciona en el estado de Florida, me refiero a la logia mayamera, donde está el señor Marcos Rubio, Díaz Balar, Eliana Ross Letineri, tantos otros personajes que fueron los que promovieron esta acción contra nuestro pueblo. Y este decreto es lo que le permite, en aquel entonces al presidente Obama, pero le ha dado continuidad pues el señor Trump. Ahora bien, nosotros tenemos que entender la naturaleza de la agresión. Por cierto, Presidenta, que está pendiente la Cumbre de las Américas en la ciudad de Lima. Y mire que las acciones que han tomado para que la voz de Venezuela no esté presente allí y que el presidente Maduro no diga las verdades al mundo, forma parte de la naturaleza de este decreto y por qué lo extiende. Yo recuerdo que la cumbre de Quibé en Canadá en el año 2000, por cierto, el vocero de esa cumbre fue el presidente Bush, y el presidente Bush habló a nombre de todos los gobiernos de la cumbre, y él hablaba de un consenso. El consenso allí no era otro que el ALCA. Se le olvidaba al señor Bush, presidente de los Estados Unidos en aquel momento, de que no hubo tal consenso, que el Nobel presidente Chávez, que creo que era su primera cumbre internacional, ya había hecho reparos al documento. Ahí no hubo consenso. El presidente hizo reparos profundos en la estructura de lo que allí se estaba planteando, por su carácter neocolonial. Y mire lo que es la vida, ¿no? Y lo que nos ha tocado a nosotros, y hay que ver cuántos presidentes le tocó al gigante Fidel Castro enfrentar. Bueno, el nuevo presidente Chávez se enfrenta a Bush en la cumbre de Quibé. Hay todas marchas y contramarchas que ocurren en nuestro continente que permite que la correlación de fuerzas cambie en ese foro político y nos encontramos de nuevo en la cumbre de Mar del Plata, donde ese proyecto colonialista fue enterrado, derrotado por la nueva composición de fuerzas y el liderazgo que había emergido, también estimulado por el triunfo de la Revolución Bolivariana. Ya estaba Néstor Kirchner, estaba Lula, estaba el compañero Tabaré, incluso el compañero Evo Morales y Nicanor del Paraguay, que siendo un hombre del Partido Colorado, un hombre conservador, acompañó fervorosamente esta acción antiimperialista. Y cito esto porque, bueno, en esa cumbre del 2005 estuvo el señor Bush y no quiso ser el vocero en esta oportunidad de la derrota política de esa cumbre. Y mire que no habían pasado sino 5 años, cómo cambia, ¿no?, el escenario político en esta batalla donde hay marchas y contramarchas, porque a veces nosotros nos afligimos por algunas derrotas, pero es que así como han ocurrido derrotas, también hemos tenido victorias, y en estas marchas pues los pueblos han continuado la lucha por la soberanía, por la independencia y por su integridad territorial. Y lo digo porque eso fue en el 2005, pero ya en el 2015 en Panamá, Presidente, usted debe recordarse, de nuevo el imperialismo impulsa ese foro político contra Venezuela y nos encontramos que en esta oportunidad es el presidente Obama. Y bueno, el presidente Obama se llevó una derrota contundente en Panamá. Yo tuve la oportunidad de hacerle un seguimiento y hay que ver el coraje y la dignidad de las voces de hombres, de presidentes, de jefes de Estado y de gobierno, defendiendo a Venezuela allí y precisamente señalando las pretensiones imperialistas del presidente Obama. Esa derrota de Panamá nos trae a nosotros este decreto, porque este decreto es como el reconcomio del presidente Obama en no haber podido
implementar un aislamiento o una derrota política a una causa que no solamente es de Venezuela, es la causa de todos los pueblos de este continente. Bueno, vamos ahorita al 2018, la cumbre va a ser en Lima. Allí nos vamos a ver las caras de nuevo. Y ellos hacen todo lo posible porque la voz de Venezuela no esté. Y mire qué cosa, ¿no? En el 2005, con la derrota del ALCA, nace la Alianza para el Pacífico con 4 países. Recuerdo que estaba Chile, Colombia, Perú y México. Y que son los que en la OEA llevan la voz cantante junto a los Estados Unidos en todas las iniciativas que tomaron contra nuestro país y contra nuestro pueblo. Allí fueron derrotados en todas las oportunidades. Y por eso es que el Cartel de Lima no es sino una derivación de esa famosa Alianza del Pacífico, que se constituye como una junta protectora de los derechos de los norteamericanos. Y eso es lo que vamos a ver nosotros ahora en este momento. En Lima tengan la seguridad que el presidente Trump tiene la derrota cantada o la tiene marcada en la frente. Y tiene 2 opciones, o no ir o seguir con la política que la voz de Venezuela no esté presente, porque va a estar presente por muchas vías. Bien, es una consideración que hará el presidente Maduro de ir o no ir, pero estoy seguro y convencido que los líderes de este continente más prestigioso van a hacer valer los derechos de nuestros pueblos, incluyendo la del pueblo de Venezuela. Es más, yo creo que el presidente Trump no va a ir allá, porque es que su agenda para esta cumbre, para poder restituir el ALCA, bueno, la agenda es muy clara y lo ha dicho. No solamente es que él no está conforme con el decreto de Obama, que les ha permitido, bueno, un bloqueo a las finanzas nuestras, la persecución de las cuentas del gobierno para que no podamos comprar medicinas, comida, sino que ahora amenaza con un embargo petrolero y con la acción militar directamente. Ahora, esa es la agenda del señor Trump para la Cumbre de las Américas en Lima. Yo no creo que va a cambiar la agenda. Y de no cambiarle, sabe que esa propuesta no cuenta con el respaldo de ningún gobierno decente en este continente, ni siquiera con la Junta Protectora de los Derechos de los Estadounidenses que se ha constituido allí en ese Cartel de Lima, porque incluso algunos cancilleres ya lo han expresado, como el de México, el propio gobierno de Colombia, de Brasil, que no acompañan esta acción guerrerista, soberbia y prepotente del señor Trump. Yo creo que la lucha del pueblo venezolano definitivamente tiene por delante batallas importantes y victorias que son necesarias. Y creo que esa cumbre nos va a permitir a nosotros una nueva victoria en las expresiones que pueda adoptarse en ese foro político de la OEA, donde ilegalmente pues esta junta o este cartel pretende, violentando el derecho internacional, decir que el país, que Venezuela no puede estar presente, y mucho menos un gobierno caído y devenido a menos como el gobierno del Perú. Estamos convencidos que van a salir derrotados. Y la otra derrota, pues en el orden interno no es otra que la ratificación del comandante presidente Nicolás Maduro el 20 de mayo con una gran victoria electoral. Quería citar aquí, porque en estos días tuve la oportunidad de estar conversando con nuestro gran amigo Roy Daza, y él está escribiendo un libro sobre ese comportamiento cipayo, ¿no? Y él hace una referencia, porque en el derecho comparado uno busca tener algún referente y no lo conseguía. Y él me dice que en una oportunidad los conservadores mexicanos fueron a buscar al emperador Maximiliano pues para entregarle México. Es un poco lo que estamos observando de la vocería esta opositora de Julio Borges y sus amigos. Yo le decía, bueno, Roy,
también mete en tu libro que hubo otro comportamiento similar y fue el que llevó a la separación de Panamá de Colombia, con el señor Amador, el militar Huerta, una especie de que se constituyó allí, un cipallaje que permitió este doloroso desmembramiento de Colombia con el caso de Panamá. Y precisamente eran los intereses de la empresa que estaba construyendo el canal. El señor Conwell fue el lobista en los Estados Unidos para esta agresión a Colombia. Bueno, qué casualidad que el señor secretario de Estado o canciller de los Estados Unidos es un ejecutivo de la ExxonMobil. Por eso será que el señor Julio Borges y esta vocería del oposicionismo venezolano adelantan y están tan apuradísimos en buscar una agresión hacia nuestro suelo. Por eso decimos que para nosotros es muy importante hoy votar este acuerdo donde rechazamos este decreto ejecutivo que nos declara a nosotros una amenaza inusual para la seguridad de los Estados Unidos. Por Dios, si somos un pueblo de paz, y aquí quiero que nosotros le hagamos un reconocimiento, porque hay que ser valiente para hablar en nombre de la paz y para preservar la paz, y hay que ver los esfuerzos humanos y sobrehumanos que ha hecho el presidente Nicolás Maduro para preservar la paz para nuestro pueblo, en lo interno y en lo externo. Así que, colegas constituyentes, pueblo de Venezuela, invitamos pues a que con dos manos nosotros aprobemos, no sé si le doy lectura o el secretario, ciudadana presidenta. Ok, entonces para que el secretario se haga cargo de la lectura de este acuerdo bien oportuno, necesario y que con dos manos nosotros vamos a votar hoy. Independencia y patria socialista. Gracias, constituyente Saúl Ortega. Ciertamente, en el mes de marzo del año 2015, cuando siendo canciller recibo la llamada del entonces encargado de negocios de Venezuela en los Estados Unidos para informar de este decreto, yo lo primero que le pregunté, y fue la primera pregunta que también me hizo el presidente Maduro cuando yo lo llamé, ¿estás seguro? ¿Tú estás seguro que eso lo van a aprobar? Porque sabíamos que eso daba inicio a una nueva etapa en las relaciones de sobresalto, de complicaciones entre Venezuela y los Estados Unidos de Norteamérica. Un decreto de esta naturaleza enmarcaba entonces y formalizaba la agresión económica contra nuestra patria, la imposición de medidas coercitivas, unilaterales, extraterritoriales, ilegítimas e ilícitas, por cuanto no están contempladas en el derecho internacional. Forma parte de la imposición de expresiones imperiales, de pretender imponer sanciones fuera del territorio de un país a otro país, en este caso de los Estados Unidos de Norteamérica contra Venezuela. Medidas violatorias del derecho internacional, coercitivas, arbitrarias, porque no están contempladas en el derecho internacional, pero que dan marco a lo que posteriormente ha venido ocurriendo, que es las llamadas ilícitas sanciones contra autoridades del Estado venezolano, contra presidentes de los poderes públicos en Venezuela. Ha dado origen a ilícitas sanciones económicas y financieras contra Venezuela, en un plan que pretende configurar la intervención de Venezuela. Ese es el objetivo. En los países que se han impuesto órdenes ejecutivas de esta naturaleza, bueno, eso configura un bloqueo contra el país, un bloqueo económico, un bloqueo financiero, con miras a una intervención. Por eso es muy importante, ante la renovación que se ha hecho de la orden ejecutiva de Barack Hussein Obama, 9 de marzo del año 2015,
donde de forma inaudita e infame considera a Venezuela una amenaza extraordinaria e inusual, imagínense ustedes, amenaza extraordinaria e inusual a la seguridad nacional de los Estados Unidos, Venezuela, a la potencia bélica más salvaje que ha conocido la historia de la humanidad, y donde además considera una amenaza a la política exterior de los Estados Unidos. Es en lo único donde yo les doy algún criterio, porque ciertamente nuestro modelo, el modelo bolivariano, amenaza al modelo capitalista, amenaza al monroísmo de expansión territorial, imperial, estadounidense. Es contrario, es contrario. Y ese es el punto ideológico de la batalla, que es una batalla, como decíamos, es una batalla histórica. Así que la renovación de esta orden ejecutiva lo que busca es profundizar el bloqueo contra nuestra patria, y por lo cual yo voy a pedir el apoyo de esta Asamblea Nacional Constituyente, escudo de la soberanía de Venezuela, para que aprobemos un acuerdo rechazando este ilegítimo e ilícito decreto que en el año 2015 emitió el gobierno de Barack Hussein Obama y que ha sido renovado ya por el gobierno de Donald Trump. Voy a pedir su mayor apoyo, que sé que no tengo que pedirlo porque nos sale a todos del alma defender a Venezuela y defender a su soberanía. Así que, ciudadano secretario, yo le voy a pedir que dé lectura de este acuerdo en rechazo a la renovación de la orden ejecutiva que considera a Venezuela una amenaza. Como dijimos, Venezuela no es una amenaza, somos esperanza para los pueblos. Gracias. República Bolivariana de Venezuela, Asamblea Nacional Constituyente. Acuerdo constituyente para repudiar la extensión de la orden ejecutiva del gobierno de los Estados Unidos de América que califica a la República Bolivariana de Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria. La Asamblea Nacional Constituyente, en ejercicio de su poder originario, emanado del mandato conferido por el pueblo de Venezuela el 30 de julio del 2017, en elecciones democráticas, libres, universales, directas y secretas, de conformidad con lo previsto en los artículos 347, 348 y 349 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las normas para garantizar el pleno funcionamiento institucional de la Asamblea Nacional Constituyente, en armonía con los poderes públicos constituidos, dictada por este órgano soberano y publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela 6323, extraordinario de fecha 8 de agosto de 2017. Considerando que el 9 de marzo de 2015, el entonces presidente de los Estados Unidos de América, Barack Hussein Obama, emitió una orden ejecutiva calificando a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria contra la seguridad de los Estados Unidos, con el único objeto de promover y justificar el derrocamiento del gobierno legítimo y constitucionalmente electo del presidente Nicolás Maduro Moros. Considerando que en el marco de esta orden ejecutiva ha impuesto ilegítimas e ilícitas medidas coercitivas unilaterales y arbitrarias, violatorias del derecho internacional contra la República Bolivariana de Venezuela y sus altas autoridades para procurar un cambio de gobierno y modelo de desarrollo en Venezuela. Considerando que la extensión de la orden ejecutiva del régimen de los Estados Unidos constituye una nueva agresión contra el pueblo venezolano y es un ejemplo del desprecio por parte del gobierno de Donald Trump contra los más elementales principios y obligaciones del derecho internacional público. Considerando que Venezuela es un territorio de paz que promueve relaciones de solidaridad entre los pueblos, que en toda su historia nunca ha invadido ni bombardeado otros pueblos, no posee armas de destrucción masiva, no posee territorios bajo régimen colonial, no tiene bases militares distribuidas alrededor del mundo,
ni posee el mayor presupuesto militar en la historia de la humanidad, por lo que jamás podría considerarse una amenaza contra cualquier Estado. Acuerda, primero, rechazar y repudiar enérgicamente las nuevas sanciones adoptadas por los Estados Unidos de América, la extensión de la orden ejecutiva que califica a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria contra la seguridad de los Estados Unidos, en abierta contravención a los valores y principios fundamentales del derecho internacional, entre ellos la igualdad soberana de los Estados. Segundo, exigir a los Estados Unidos de América el respeto al derecho internacional y abstenerse de realizar actos unilaterales coercitivos que contribuyen a vulnerar la soberanía nacional con la declarada intención de atentar contra los principios y valores democráticos de nuestra nación. Tercero, publíquese el presente acuerdo constituyente en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, dado y firmado en el hemiciclo de sesiones de la Asamblea Nacional Constituyente del Palacio Federal Legislativo en Caracas a los 6 días de marzo de 2018, año 207 de la Independencia, 159 de la Federación y 19 de la Revolución Bolivariana. Cúmplase. Delcy Eloína Rodríguez Gómez, presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente. Tania Díaz, primera vicepresidenta. Elvis Amoroso, segundo vicepresidente. Fidel Ernesto Vázquez, secretario. Carolis Pérez, subsecretario. Es todo, ciudadana presidenta. En consideración, acuerdo en rechazo a la renovación de la orden ejecutiva. Aprobado. A dos manos. Ciudadano secretario, sírvase indicar, por favor, el siguiente punto del orden del día. La materia que fue motivo de convocatoria de esta sesión, ciudadana presidenta, ha sido vista en su totalidad. Habiendo sido agotada la materia, se declara culminada esta sesión y se convoca para el próximo martes a las 3 de la tarde. Gracias.